hemos estado aprendiendo y cómo el Señor nos ha estado hablando que debemos de seguir confiando en Él, que debemos de seguir esforzándonos, que debemos de seguir haciendo las cosas que Él ha mandado hacer. Nosotros hacemos el trabajo que Él nos dice que tengamos que hacer y Él se va a encargar del resto. ¿Sí? Todo lo que se ve imposible para Dios, lo que nosotros podemos ver como imposible para Dios es posible. Entonces tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que seguir creyendo en el Señor y tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos indicó que tenemos que hacer. Entonces hay muchas veces, no sé si le ha pasado o ha dicho, había intentado o hubiera intentado hacer algo. Tal vez hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. Hubiera intentado seguir estudiando en la universidad, me hubiera graduado. Él hubiera intentado, ¿sí? Él había intentado. Si yo pudiera haberlo intentado, si yo lo hubiera hecho, ¿sí? Él hubiera intentado, ¿sí? ¿A dónde se queda? En el pasado. El hubiera es el de ahorita, el que yo lo haga. Lo voy a hacer porque Dios me indicó que lo tengo que hacer. Entonces, él hubiera intentado el hacer el examen, lo hubiera pasado. Él hubiera intentado construir, ¿sí? Y ahora les voy a dar un ejemplo, y eso me refiero a lo que pasó con David, como ejemplo, ¿sí? David quiso construir el templo para Dios, para el arca, y Dios no se lo permitió. Hay una razón. Entonces, a veces, con este ejemplo, quiero que ustedes lo vean, que no nada más es el que lo intentes y el que lo vayas a llevar a cabo, solamente Dios te puede decir, llévalo a cabo. A veces puedes decir, si me hubiera ido, no es que si te hubieras ido, si Dios decidió a que tú lo hagas, lo vas a hacer. Pero si Dios dice no, no lo vas a hacer. Y es lo que le pasó a David con el templo. Dios le dijo, tú no vas a construir el templo. Y a pesar de que él juntó todo el material, juntó a los arquitectos, hizo plan, bueno, hizo todo. Simplemente le dijo a Dios, tú no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás manchado de mucha sangre. Hay veces que a nosotros nos puede frenar el Señor en algo que nos puede hacer daño. Pues claro que sí. Está como aquella vez cuando vino mi papá, llegó a Orlando y yo quería salir corriendo a verlo, después de 22 años que no lo veía. Pero ¿qué dijo el Señor? Ahorita todavía no. Y me mantuvo 3 meses esperando, 3 meses, hasta poder ir a Orlando a ver a mi papá. No es cuando tú quieras, es cuando Dios dice que tú lo tienes que hacer. No puedes echarle la culpa a Dios, ¿por qué no? Hice esto, pudo haber pasado esto. No, es que a lo mejor Dios te puso un alto para no caminar sobre ese camino donde te ibas a caer. Tal vez no me mandó en ese tiempo cuando llegó mi papá. ¿Por qué? Porque algo podría pasar en el camino. No lo sabemos. Simplemente no me dejó ir en el tiempo que yo quería ir, sino que fue al tiempo de Dios. Y eso es lo que debemos de entender nosotros como hijos de Dios. Que no todas las cosas que querramos o que queramos hacer, lo vamos a hacer. Si Dios dice no,
I'm sorry, my friend, dice el gabacho, ¿sí? No se va a poder. Simplemente porque dice Dios, no. Aunque lo quieras hacer, aunque tengas el medio, aunque tengas las cosas y dice Dios, no, es no. Eso es lo que debemos de entender. Que no es nada más porque yo, sino es porque Dios dice que yo lo tenga que hacer. ¿Sí? Entonces, eso le pasó a David. Y vamos a ver la historia completa para que nos quede bien en claro que no, aunque tengas las cosas, ¿sí? Aunque tengas las cosas, va a ser hasta que Dios diga. Amén. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Que no es cuando tú quieras, es cuando Dios dice que tienen que suceder las cosas. Por alguna razón, no sabemos por qué. Pero a David sí se lo dijeron, tú no me vas a construir el templo porque estás manchado de sangre. Has matado mucho. Eres un sanguinario asesino. ¿Sí? La verdad. Que él lo escogió para el rey de Israel, que él lo escogió para que fuera un rey poderoso. Dios lo escogió. Entonces de él depende y nosotros dependemos de Dios. No dependemos de de lo que Dios nos pudo haber dado para lograrlo, sino que todo viene de parte de Dios. Amén. Entonces, la extraña manera de comenzar una despedida, ¿sí? De David, ya cuando estaba viejo. David menciona no lo que hizo, sino lo que quiso hacer y no pudo. ¿Sí? Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Primera de Crónicas. Capítulo 28, versículo 2. Y dice la palabra del Señor. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía, óiganlo bien, yo tenía el propósito de edificar, dice yo, clave, yo, no el plan de Dios que tenía. Fíjense, dice yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. O sea, ya tenía todo, ya lo había preparado todo, ya tenía arquitectos, ya tenía los maestros que iban a hacer la obra, madera, todo lo que necesitaba, él ya lo tenía. Pero él dijo, yo, ¿cómo dice? Dice, yo tenía el propósito, yo, mas no era el propósito de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender eso, que a veces las cosas no pueden ser porque no es porque no las tengamos o porque no las podamos hacer, sino que no es nuestro propósito. Es el propósito de Dios. Amén. Y en eso debemos de estar enfocados. En eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. ¿Sí? Un templo. ¿Sí? David quiso construir un templo. Lo que había hecho por Israel, lo que quiso hacer por el arca, protegerla, lo que hizo por su pueblo, quiso hacerlo con el templo. Él lo quiso levantar. ¿Y quién mejor que él para hacer eso? Él era el indicado, ¿no? Porque él había peleado, él había destruido pueblos, él había almacenado, él tenía bodegas llenas de material, de oro, de plata, dice que de hierro, de fierro, de todo lo que, madera, ¿sí? Él tenía bodegas y bodegas para hacer ese templo. Pero el propósito de Dios no era que él lo construyera. Y tenía todo.
ya tenía los arquitectos, planos, todo el diseño del templo, pero no era su propósito de construir. Entonces, ¿y quién mejor para hacerlo? Pues claro que él era. No había literalmente escrito el libro de la adoración, no rescató el arca del pacto, todo él hizo eso. El templo hubiera sido como su última obra. Yo creo que hubiera sido su firma. El rey David hizo este templo. A lo mejor el Señor no lo dejó para que no se vanagloriara, ¿no? O no sé. No sé por qué razón, pero la palabra del Señor nos enseña que no lo dejó hacerlo porque él estaba lleno de sangre. Entonces, ese templo hubiera sido como un documento firmado de toda la grandeza del rey David, de todos los logros, de todas las luchas, de todos los reinos que conquistó, de todas las riquezas que él hizo, que aguardó, que guardó, ¿sí? Haber hecho, el hubiera hecho el templo, hubiera sido como esa firma de decir, el rey David hizo este templo, ¿sí? Pero no era el propósito de Dios. Yo a lo que yo creo es que Dios a él lo agarró, lo sacó de ser un pastor para llevarlo a un reino, a un palacio. ¿Por qué razón? A él lo escogió por el corazón que tenía David, que iba a ser su voluntad de Dios. Él iba a proveer todas las cosas para que otro, y qué bueno, otro de su descendencia terminara la obra que Dios había empezado. Amén. Tal vez yo no vaya a ver las grandes iglesias que ustedes van a tener. Tal vez Dios me permita verlo, tal vez no. Pero ustedes ya se están formando para que ustedes tengan esas grandes iglesias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que Él ha dicho. ¿Sí? Los está formando el Señor. ¿Sí? Entonces, así como a David, a lo mejor yo no vea todo eso, pero ustedes sí, porque hay alguien que le cree que soy yo, y ustedes junto conmigo, nuestra fe activada para llegar a donde Dios nos va a llevar. Amén. Amén. Entonces, ese es el principal fundamento de todo esto. David había esperado dedicar sus años finales a construirle a Dios ese edificio. Él dijo, yo al último me voy a dedicar a construir el templo para Dios. Pero no era el plan de ese de Dios para él. Entonces, al menos eso yo creo, ¿no? Que esa fue su intención. Y dice, y ya lo vimos, ¿no? Dice, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Entonces, dice que él tenía el propósito de edificar. Primera de Crónicas 28:2. Entonces, ¿tenía los preparativos? Claro que los tenía. Arquitectos elegidos, constructores seleccionados, bosquejos de las columnas del templo, pasos diseñados, el santuario, o sea, todo él ya lo tenía previsto, él ya lo tenía listo, ya lo tenía preparado, ¿sí? ¿Qué dijo? Yo lo había intentado, hice preparativos, ¿sí? Él ya tenía todo listo, ya lo había preparado, ya había juntado todo. Las intenciones y los preparativos, él las tenía, ¿sí? Pero no hay templo que él pueda construir, ¿sí? ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a ver. La pregunta es ¿por qué? ¿Se desanimó David? No. Se mantuvo dispuesto para hacer él el templo, pero Dios dijo que no.
Y dice Primera de Crónicas, capítulo 22. Veamos, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 3 y 4. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavación de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin 50, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. O sea, se imagina todo lo que iban a, cómo se iba a construir ese templo con lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Una conjunción. ¿Qué es? Las conjunciones operan como semáforos en las oraciones. ¿Sí? En tu oración, por eso es bien importante orar por la mañana, o orar a la hora que puedas, pero que te pongas a orar con el Señor. ¿Sí? Estaba viendo ayer algo que dice, era el papá y el niño, y le dijo que qué tan grande era Dios. Y volteó a ver que iba un avión allá arriba en el cielo, así pequeñito, el niño lo ve, no, ese está bien pequeñito. Entonces después el papá lo llevó al aeropuerto y vio lo grande del avión. Y le dijo el niño, bueno, pues está bien grande el avión. Dice, de esa manera, de la manera que tú lo veas, ¿sí? En tu oración, entre más te acerques en la oración, lo vas a poder ver. O lo vas a ver así de lejos, o lo vas a ver así de cerquita, por medio de tu oración. Amén. Es algo que yo ayer escuché, ¿sí? Y algo bien, bien simple, pero muy significativo. Y ciertamente sí, porque a veces no te acuerdas de orar solamente cuando tienes una necesidad o cuando tienes un problema, cuando tienes una enfermedad o una circunstancia. Es cuando te acuerdas que hay un Dios todopoderoso, grande, fuerte, y que te va a sacar con brazo extendido adelante y te va a pasar por el mar rojo y va a desbaratar a todo el que se encuentre. Así como cayeron los muros de Jericó, así van a caer tus enemigos, pero solamente te acuerdas de él cuando tienes esos problemas. Debemos estar en comunión con el Señor para saber lo grande que Él es. Y ante la adversidad, y ante la enfermedad, y ante los problemas, ante las circunstancias, ante la escasez, ante la abundancia, ante lo que Dios te quiera dar, tú debes reconocer que Él es más grande que todo lo que puedas ver. Amén. Entonces, así de simple. Entonces, creo que algunas, como la Y en las matemáticas, es lo que marca, ¿sí?, la densidad, son verdes. Otras, como sin embargo, son amarillas. Y unas pocas son rojas. Pero, ahí viene lo bueno, una masa roja que lo detiene. David tuvo una luz roja. Simplemente Dios lo frenó y le dijo, ven, espérate. ¿Por qué? Volvamos a Primera de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 2, 3, y luego vamos a leer el 6. Y dice, y levantándose el rey David puesto en pie dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios, oigan, versículo 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Dijo Dios, mas Dios me dijo, tú no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Ahora veamos el 6.
Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. ¿Escucharon? Dice, yo lo he escogido. ¿A quién me va a hacer el templo? Y él me va a hacer hijo y yo le voy a hacer por el padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces quiere decir que si Dios te pone un alto para que no hagas cierta cosa, cierta actividad, es porque alguien viene y lo va a hacer en tu lugar. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas para Dios, pero también tenemos que estar conscientes que si tú tienes un plan, pero Dios tiene el otro, tú debes de conformarte y de decir, bueno, le pasó a David, tú no vas a ser el que me va a hacer el templo, pero si tengo a alguien que va a ser tu hijo de tu descendencia que me va a hacer el templo. ¿Es un consuelo para David? ¿O una razón para que él se conforme con la decisión que Dios tomó? No lo sabemos. ¿Qué reacción tomó? ¿Qué decisión tomaría? ¿Cómo se sintió? Pero sí creemos que Dios usó a un hombre que de ahí salió Salomón. Y Salomón fue el que vino a construir ese templo. Porque si Salomón no hubiera tenido el padre que tuvo como David, que recolectó y guardó todas las cosas, ya lo vimos en el capítulo 22, cómo iba a hacer las cosas. Entonces sí lo usó, mas Dios no lo permitió que hiciera el templo. Simplemente nada más. Lo usó. Y así puede ser en nuestras vidas. Dios te puede usar para muchas cosas, pero para lo que tú quieres, no. Porque eres el que tiene la última palabra. Entonces, el temperamento sanguinario de David le cuesta el privilegio de construir el templo. Simplemente nada. Todo lo que pudo hacer fue decir, yo lo había intentado, había hecho preparativos, pero Dios me dijo, tú no me lo vas a construir. ¿Sí? Algo bien simple, pero a veces no entendemos que Dios tiene un porqué de las cosas. A veces no entendemos por qué nos frena Dios para hacer algo. A veces no entendemos una razón lógica, porque tengo todo para hacerlo. Sí, pero Dios no quiere que lo hagas. Simplemente. Así de fácil. Y entonces debemos de entender que en esas cosas frustradas, en esas partes que te puedes frustrar, porque Dios te dice no lo hagas, te debes de sentir con ánimo para ayudar al que viene atrás de ti. Si tú no lo puedes hacer, entonces Dios te va a mostrar quién lo va a hacer. Entonces tú, con tu sabiduría, debes de apoyar a aquel que viene ahí atrás para ayudarle a cumplir el propósito de Dios que ya empezó desde ti, pero lo va a terminar en la persona que viene atrás de ti. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Estoy pensando en algunas personas que han pronunciado palabras similares. ¿Sí? Dios ha tenido planes diferentes a los de ellos. ¿De verdad? A veces uno quiere hacer unas cosas, pero Dios te quiere de otra manera hacerlas. Dios te dice, vas a hacer esto, pero Padre, yo estaba preparado para hacer aquello. No, es que vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. Se lo dijo a David y dice, y Dios me dijo, tú no vas a hacer. De la misma razón nosotros tenemos que ser sabios para asimilar eso. ¿Y por qué les digo esto? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
dice Isaías 55:8. Se los voy a volver a leer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Pero qué dice? Dijo Jehová. ¿Sí? Entonces, si Él dijo, pues tenemos que hacer caso, porque Él es nuestro Padre y debemos de ser obedientes. ¿Sí? Y todo abarca desde todas las prédicas pasadas. ¿Sí? Viene a una sola cosa, a todo, a obediencia. Es lo que nos está enseñando el Señor. ¿Sí? ¿Qué preparativos ha hecho y el Señor le cambia los planes? A mí me han sucedido varios. Yo quiero hacer algo, pero dice el Señor, no, vas a hacer esto. ¿Sí? Puede ser vacaciones, puede comprar algo o simplemente no lo deja hacer algo con madre. Por eso debemos de mantenernos en comunión con el Señor, debemos mantenernos cerca de Él, debemos de estar en oración, en ayuno y poder seguir estando conscientes de que Dios tiene la última palabra para todas las cosas que queramos hacer. Y decirle, ok, sí Señor, así tiene que ser. Si no te dio las cosas que no te dio es por alguna razón. Si no te dejó hacer algo es por alguna razón. Al final de cuentas, como lo leímos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿sí? Ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, simplemente Él tiene otros pensamientos mejores para nosotros y son de bien y no de mal. Tal vez lo que tú puedas hacer o lo que quieras hacer no te va a llevar a algo bueno, pero Dios sí te va a llevar a algo bueno. ¿Sí? Amén. Entonces son las cosas que tenemos que entender. Pero Dios, ¿qué hace usted con los momentos? Pero Dios de su vida. Pero Dios dijo, no. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos ponemos tristes? ¿O sabemos esperar al tiempo de Dios? El Señor nos enseña que debemos de esperar a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Amén. Entonces, cuando Dios interrumpe sus planes buenos, ¿cómo responde? ¿Quejándose con el Señor? ¿Por qué no me dejas hacer esto? ¿Por qué no me dejaste decir? ¿Por qué no pudiste? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le reclamas al Señor? Te lo vuelvo a decir. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Y David, cuando Dios cambió sus planes, ¿cómo los reemplazó? Pero de Dios le siguió un sin embargo, Dios. Y dice, sin embargo, óiganlo, el Señor, Dios de Israel, me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante y esta tribu escogió a mi familia y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. Su consuelo, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 28, versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. ¿Sí? Entonces, Dios tenía un propósito ya. Reduzca el párrafo o frase que se dé. ¿Quién soy yo para quejarme? Simplemente. ¿Quiénes somos nosotros para quejarnos? ¿Quiénes somos nosotros para decirle, Padre, pero yo pensaba hacer esto, pero tú dijiste que no? ¿Quiénes somos para reclamarle? Si Él simplemente dice que no es no y se acabó, punto. ¿Por qué?
Porque vuelvo otra vez a decirle, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que cuando no pasan las cosas o no salen como tú las quieres, ¿sí? Es por alguna razón. No debes ni de quejarte, ni de ponerte triste, ni de acongojarte, ni de ponerte tirado ahí en el suelo haciendo tus berrinches, ni pataleando, ni quejándote, ni diciendo absolutamente nada, porque al final de todas las cosas, ¿sí? Él dijo no. Simplemente. Y si Él dijo que no, es no, y punto. No vas a hacer nada contra eso. Entonces, David había pasado de ser un renacuajo a ser un rey. ¿Sí? De arriar ovejas como pastor a liderar ejércitos. Y fue bueno para eso. De dormir en el pasto a vivir en un palacio. ¿Sí? Cuando a usted le han dado un helado de frutas, ¿no se queja porque le falta una cereza? Cuando lleva la cereza sí se queja uno, pero cuando no, simplemente Dios te da todo. No te quejes. Ya tienes aire, silla, los aparatos. Ya te lo dio. Vamos a esperar y confiar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así lo dice el Señor. Entonces, David se enfrentó al gigante de la decepción con él. Sin embargo, Dios a mí me escogió para ser rey de Israel. Sí. Entonces, David confió y siguió confiando en el Señor. Me rescataste de todos mis hermanos. Yo el más bajito, el más guapito, el de risitos de oro y todo. A mí me escogiste para rey de Israel. Después de todos los hermanos, porque habla la Biblia que sus hermanos eran hombres grandes. Y él era el más bajito, el chapeadito, el bonito, ¿sí? El hijo de mami, ¿sí? Ese era David. Pero sin en cambio Dios lo escogió para reinar, para ser rey de Israel, para liberar al pueblo y para obtener todas esas riquezas para que su hijo Salomón viniera a construir el templo. Amén. Entonces David siguió confiando a pesar de que le dijo, tú no vas a construir porque yo te digo no. ¿Sí? Entonces